voy a rastrear o escanear tu cuerpo. Y me dicen, ¿y qué? ¿Utilizas un aparato o qué? ¿Cómo le haces? Les explicamos que el rastreo es para hacer un diagnóstico. Pero ¿cómo te responde el cuerpo? O sea, ¿cómo sabes que sí, que no? O sea, ¿cómo? Pero es una respuesta, podríamos decir, instintiva del cuerpo. Escaneas esos 300 puntos, pero esos 300 puntos se abren justo en más puntos, ¿no? Por Porque supuesto. puede ser un órgano, pero ese órgano puede significar 4 o 5 cosas más. ¿Cómo es posible que digan que un tumor se puede eliminar con un par de imanes? Pues que creen que sí. O el cáncer. O el cáncer, sí se puede. Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo se sienten el día de hoy? Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes porque en la siguiente entrevista es parte justo de mi formación, fue mi maestro justo en todo este tema y en toda mi experiencia y en mi crecimiento al dedicarme al servicio. Entonces, la realidad es que aparte de ser una entrevista, también es parte para resignificar y poder honrar a las personas que te guían en este camino. Entonces, estoy muy contenta del día de hoy poder entrevistar al doctor Rolando Bravo, el cual es licenciado en psicología y psicoterapia. También, pues justo es doctor en la parte de biomagnetismo médico y bioenergética. Ha tomado diplomados en radiestesia, medicina ortomolecular y nueva medicina germánica o la medicina de Hammer. También se ha especializado en la parte de psicoterapia, formación humanista, prevención y tratamiento en farmacodependencia. Es fundador y director general en biomagnetismo y bioenergética, capacitación, conferencista en diversos eventos de biomagnetismo médico y terapias alternativas, y también es fundador y director general en Herbio Naturaleza para la Salud, línea de herbolarios y medicina ortomolecular. Entonces, pues estoy muy contenta, muy honrada de tenerlo aquí y poder realizar este podcast con usted, maestro. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, en todo este tema, justo como lo mencionamos, hay diversas terapias alternativas, ¿no? Y muchos ya conocen o han escuchado hablar del biomagnetismo médico. Pero qué mejor que usted que nos pueda compartir qué es el biomagnetismo médico. Bueno, voy a tratar de explicarlo de una manera muy práctica, no teórica. Por eso traje estos imanes, ojalá y se vean. En sí, el biomagnetismo médico es el manejo de un par de imanes con una carga negativa y positiva, que ambos imanes forman un campo magnético y lo primero que sucede es corregir el pH del organismo y al mismo tiempo eliminar cualquier microorganismo patógeno que se cruce en esta energía. La demostración está de esta forma. Cargas iguales se atraen, pero aquí hay una energía que quizá no se vea, pero bueno, sí se ve cuando se jala, pero sí. Si la vemos del otro lado, tenemos de cargas iguales, se rechazan. En otras palabras, todo lo que haya en medio de esta energía se elimina. Y es lo que hacemos en la práctica del biomagnetismo médico. Obviamente tenemos que hacer un rastreo diagnóstico para poder colocar imanes e ir eliminando lo que encontremos, porque hay una gracia muy importante en el cuerpo del ser humano que responde a preguntas. Entonces vamos haciendo un rastreo y vamos colocando imanes donde nos dice el cuerpo. Yo a la gente, cuando doy información en general, les digo que el diagnóstico es perfecto, pero no porque yo sea perfecto, sino que el cuerpo es perfecto. Y muchas veces funciona mejor que el laboratorio. Tenemos un ejemplo a veces en perfiles tiroideos. Normalmente los estudios dicen normal o un poquito alto, pero no más. Nunca ha declarado que hay un problema patógeno. Sin embargo, cuando hacemos un rastreo, mencionamos la palabra tiroides y se encoge o se alarga la pierna derecha, que es indicativo de que hay un problema patológico en la tiroides. Y de esa forma empezamos a sanar el cuerpo. En términos generales, eso es lo que es el biomagnetismo médico, ¿sí? Para que se vaya entendiendo qué es lo que hacemos con un par de imanes, porque
cuando decimos así, utilizamos imanes, se escucha como, sí, un par de imancitos, ¿no? ¿Cómo es posible que eso pueda ser mejor que la medicina alópata? No decimos que es mejor que la medicina alópata, pero es muy bueno, al grado de que el día de hoy, por ejemplo, tenemos la cura del COVID, algo que no puede presumir la ciencia médica, puesto que no hay ningún medicamento en el mundo que pueda eliminar un virus. El biomagnetismo médico sí lo puede hacer, así como es el coronavirus, el papiloma, el VIH y otras más. Es correcto. Y usted mencionaba esta parte del rastreo. Y cuando vienen las personas, igual les explica, bueno, ¿y qué me vas a hacer, etc.? Y les digo, ok, voy a rastrear o escanear tu cuerpo. Y me dicen, ¿y qué? ¿Utilizas un aparato o qué? ¿Cómo le haces, no? Platíquenos justo de cómo realizamos esta parte del rastreo. Sí, bueno, creo que la información debe ser así común con las personas que van por primera vez porque no saben ni qué. Uh-huh. Y les explicamos que el rastreo es para hacer un diagnóstico. Y pues le decimos que se tiene que acostar en una cama y los pies un poco salidos de la mesa para que podamos ver si hay funcionamiento de la pierna derecha o no, que bien se puede acortar o bien se puede alargar, que eso depende del pH que tengamos cada quien. Es lo primero que le decimos al paciente, pero aparte le decimos y le explicamos que debe mantenerse en silencio, porque muchas veces empezamos a mencionar algún órgano y nos dicen, perdón, ¿qué me dijo? No es a ti, es al cuerpo. Entonces le decimos que de favor se mantenga calladito mientras que hacemos el rastreo para hacer un diagnóstico. Eso es lo que hacemos para empezar cuando llega un paciente por primera vez. Así es. Es escanear más de 300 puntos, ¿cierto? Alrededor de 300 puntos que no tienes que esforzarte porque a veces mucha gente se los sabe de memoria. Ajá. Yo me lo sé de memoria, pero mucha gente no y no le gusta aprenderse de memoria los puntos. Pero yo sí lo hago, los animo un poco en relación a que no se preocupen puesto que la mitad ya se lo saben. ¿Dónde están los ojos, la nariz, la boca, la comisura de la boca, el codo, la palma de la mano, el tobillo? Todo eso ya lo sabemos. Entonces los animo de esa manera para que no me digan, ¿y a poco me los tengo que aprender de memoria? Bueno, si tienes la capacidad, sí. Yo como soy obsesivo, aprovecho esa parte para estar. Siempre aprenderme algo de memoria para mí es mejor. Y me los aprendo rápido, no sé por qué, pero algo que creo que debe ser importante para los que son terapeutas es que te guste. Si te gusta, ya lo hiciste. Si no te gusta, cuesta trabajo porque mucha gente incluso dice, tengo que estudiar. Pues sí, es que tienes que estudiar cuando menos anatomía, ¿no? Pero hay personas que no les gusta estudiar y bueno, yo les hago la broma, mire, pónganse el manual en la cabeza en la noche y mañana ya se lo saben todo. Son bromas que les digo para que no se sientan agobiados por el aprendizaje, ¿no? Y ahora, en esta parte posterior a que se hace el escaneo, y a mí me encanta, yo soy justo egresada de esa escuela, escaneas esos 300 puntos, pero esos 300 puntos se abren justo en más puntos, ¿no? Porque supuesto. Puede ser un órgano, pero ese órgano puede significar 4 o 5 cosas más. Haces el diagnóstico. El diagnóstico, ¿cómo se realiza? ¿Qué información nos da? ¿Qué pasa ahí? Ok. Lo primero es que empieza a salir, que empieza a responder el cuerpo. Vamos a suponer que la persona viene con tos, gripa, que no se parece nada al COVID de hace 2 años. Uh-huh. Sin embargo, puede tener COVID. Entonces lo que hacemos es empezar a rastrear la sospecha de que hay un problema de COVID o influenza. Okay. Entonces empezamos a rastrear los puntos de COVID y el cuerpo empieza a responder. Estamos encontrando virus y estamos encontrando hongos. Casi no te dice nada porque son virus. Entre ellos el último es coronavirus, pero los demás no. Hay una asociación en laringe, hay una bacteria que hace, no me acuerdo el nombre técnico ahorita, y de esa manera se va descubriendo los puntos y tú nada más tienes una lista. Bacteria, virus, hongo. No te dice
el libro, el diagnóstico. Tú tienes que deducir qué es. Y entonces le decimos, ¿tienes COVID? Pues sí, pero ¿cómo supo que tiene COVID? ¿Que tengo COVID? Pues es que están saliendo los puntos, los virus que acompañan al virus, que hacen sinergia, iba a decir hace rato, que hacen sinergia con los hongos y con las bacterias. Y de esa forma, para esto tienes que saber los puntos del COVID. Igual, de igual manera, para la influenza, igual. Lagrimal, se encogió la pierna derecha. Colocas lagrimal, ya tienes un par. Después, tráquea, igual se encoge la pierna, colocas el imán, un par de imanes y al final ciego. No te dice nada, aparentemente, pero yo sé que son los puntos de la influenza. ¿Sabe que no tiene COVID, tiene influenza? ¿Pero cómo? Bueno, es que ya nos dijo su cuerpo que tiene el virus de la influenza y se localiza en el lacrimal de los ojos, en la tráquea y en el ciego. Y para gente que entiende, y cuando estamos en un curso les digo, y ahora hay que buscar qué sostiene a esos virus, que en este caso es un hongo. Perdón. Entonces, al colocar el par en la tibia, que es tibia, estamos eliminando los 3 virus que se presentaban en el cuerpo. Y de esa manera, pues ya tenemos un diagnóstico perfectamente bien hecho, ¿sí? Ya sea de influenza o de COVID, pero depende de lo que nosotros observemos cuando llega el paciente, porque así nos convertimos en gente muy experimentada. Yo desde que veo a una persona que entra, ya me doy una idea que tiene, inmediatamente, porque aparte soy psicólogo y de muchos años, como que escaneo a la gente malamente, digo malamente porque no debe ser así. La escaneo y ya sé que tiene, ya nada más lo confirmo, pero para eso necesitan muchos años, ¿no? Por ejemplo, hay otro tipo de enfermedades graves. Vamos a suponer que la persona tiene alrededor del ojo una especie como de aureola roja, o si es moreno, pues más moreno, ¿sí? O la palma de las manos rojas, o la molestia en los pies. Los pies no se ven, pero bueno, las palmas sí. Yo veo a la persona y digo, esa persona tiene lupus. Hago el rastreo, que es mediastino, el punto anatómico, cápsula renal, costal, planta de los pies, sí tiene lupus. Entonces te digo, depende aquí también de la experiencia que se tenga. De hecho, el trabajo mismo nos va llevando hacia allá. ¿Hacia dónde? Hacia la sabiduría, que es algo que uno debe valorar, porque no cualquiera lo puede hacer, ¿no? Entonces te digo, ya a través del tiempo te haces máster aunque no quieras. Es correcto. Oiga, y una de las preguntas que también suelen hacer mucho es, ¿pero cómo te responde el cuerpo? O sea, ¿cómo sabes que sí, que no? O sea, ¿cómo? Sí, esa es una pregunta que se hacía desde hace muchos años. El doctor Goiz nunca lo dijo, pero yo me puse a investigar. Y las preguntas en el mismo curso dicen, no, es que es el alma el que responde. No, es que el cuerpo sabe porque ya viviste 1000 años. Y así una serie de respuestas pues muy teóricas, muy aventuradas, ¿no? O superficiales, Sí, ¿no? superficiales, ¿no? Entonces yo investigué que Salomón Selam hizo un estudio sobre el inconsciente biológico, no psicológico como es el de Sigmund Freud, no, sino biológico. Y él explica en su libro que el cuerpo tiene la propiedad de responder, pero no de hoy, sino desde hace millones de años. Y esa es la razón por la cual se encoge. Hay un inconsciente biológico. Por supuesto que así como no se ve el inconsciente psicológico, menos se va a ver el inconsciente biológico. Pero es una respuesta, podríamos decir, instintiva del cuerpo. Que le preguntas, ¿tienes COVID? Y se encoge el pie, sí tienes COVID, ¿no? O sea, es la maravilla concientizando realmente lo que hace el cuerpo, que poca gente lo sabe. Que incluso te digo, a veces he hecho la pregunta en voz alta, ¿tienes COVID? Y me dicen, no, verbalmente así me dice. Y ya les explico yo que el cuerpo nos va a decir, que de favor guarde silencio, y por eso el cuerpo es tan sabio que te dice todo. En el curso escuchaste algunas cosas
que pues a veces nos podemos ir por otro lado, ¿no? Porque el cuerpo responde a todo, entonces podemos hacer cualquier pregunta. Pero yo lo centro y les digo, ¿sabes qué? Estamos en medicina, solamente eso, ¿sí? Incluso les hago la broma y tú lo has de haber escuchado. No pregunten si su marido les pone el cuerno, ¿no? No pregunten cosas que no quieren saber. Sí, ¿no? Entonces, eso es una broma, pero finalmente el cuerpo responde a toda la pregunta que le haces, incluso sobre los medicamentos. Esto que yo voy a decir suena también así como a fantasía, pero si tú tienes, por ejemplo, un herbolario y un medicamento alópata, tú le preguntas al cuerpo, ¿puedo tomar este medicamento? Bueno, sí lo puedes tomar. ¿Debo tomar este medicamento? El cuerpo no se mueve si fuera el alópata. Es un ejemplo porque lo he hecho. No se mueve. ¿Debo tomar este herbolario? Y el cuerpo hace esto. Responde, así como diciendo, el herbolario es el bueno. Bueno, y todos sabemos, y una gran mayoría, que la medicina alópata tiene efectos secundarios. No estamos en contra de eso, pero bueno, así es la medicina, es una realidad, ¿no? Tiene cosas muy buenas, pero también tiene mucha química y todos sabemos de las respuestas que obtenemos después de un medicamento y más a largo plazo. Okay. Ahí nos podría compartir un poco más acerca de esto usted como doctor y con más de su experiencia, de qué implica justo la medicina alópata versus esta parte más herbolaria. O sea, la diferencia, dices tú. Bueno, por lo general podríamos decir que lo mejor es el biomagnetismo médico, ¿no? Como complemento a la herbolaria y la medicina ortomolecular, pero no vamos a estar en el extremo de satanizar otra cosa. Podríamos hablar en contra de la medicina alópata, creo que no me corresponde, porque la medicina alópata pues, tiene cosas muy buenas, ¿no? Pues con la cirugía más que suficiente, o una fractura te arregla el hueso, ¿no? Entonces no podemos hablar así, pero en el campo de trabajo encontramos muchísimas cosas, ¿no? Sí, un ejemplo de ello es dolor de cabeza en algunas señoritas como tú, que tienen 6, 7, 10 años con un dolor de cabeza intenso, ha ido a todo tipo de hospitales médicos especialistas y nunca jamás han curado el problema. Y entonces nos platican que toman medicamentos y pues mientras se lo toman eliminan el dolor de cabeza, ¿no? Pero vuelven a lo mismo. ¿Qué hace el biomagnetismo médico a diferencia? Un rastreo, empezamos a escanear punto por punto de la cabeza o del cuerpo y damos con el origen de la enfermedad, porque aquí el único problema sería que nos fuéramos sobre el síntoma. Me duele la cabeza y por lo tanto si me duele la frente me coloco los imanes aquí y se me va a quitar. No, nosotros no trabajamos de esa manera. Tenemos que ir al síntoma y más si es de años, ¿no? Y entonces lo que hacemos es rastrear punto por punto del cerebro e inmediatamente damos con ello. ¿Por qué? Porque ya no es la única persona que hemos atendido así, sino una gran mayoría. Y las principales enfermedades que se presentan en la cabeza y que tienen como síntoma un dolor intenso es la salmonella tifoidea, la tifoidea, podríamos decir crónica, que ha estado ahí por años y la gente, porque te dice que duele la cabeza, pero no te dice que también le duelen los huesos o que tiene temperaturas. Esa es la principal, que el par, para que lo recuerdes, es temporal. Entonces colocas ese par de imanes e inmediatamente se da el dolor de cabeza. Hay otros dolores de cabeza que duelen, que tardan más en sanar, porque estamos encontrando parásitos. Y los parásitos es más difícil de poder eliminarlos. Pero así nos va diciendo el cuerpo qué es lo que tiene. A veces puede ser un virus también, que puede ser parietal, o la disfunción de una glándula, que puede ser la pineal. Ante la disfunción de una glándula, por supuesto que te va a doler la cabeza. Y así hay muchísimas enfermedades que se pueden mostrar o descubrir en el cerebro. Y si el asunto es mayor sobre la disfunción de los pares craneales, pues es todo un problema mayor que incluso puede llevar a una parálisis facial. El parásito que siempre está en la cabeza es el cisticerco.
ese famoso cisticerco de los marranitos, que comemos a veces carnitas tan sabrosas, primero se desarrolla en el sistema digestivo como una lombriz, después los huevecillos se van al cerebro. Y eso es lo que causa, incluso en algunas personas, hasta la muerte. Eso tan difícil, lo ha podido eliminar el biomagnetismo médico. Incluso tumores. Esto también suena así como aventurado. Eso no es posible. Si la ciencia médica no puede a veces con los tumores o tiene que hacer operaciones donde está en peligro la muerte, ¿cómo es posible que digan que un tumor se puede eliminar con un par de imanes? Pues que creen que sí. O el cáncer. O el cáncer, sí se puede. Yo he tenido 3, 4 casos de tumor en el cerebro, que generalmente es en el nervio óptico, y se elimina. No es fácil. Es un trabajo de 3, 4 meses y muy continuo la terapia. Y a veces con episodios graves de crisis, pero sabiendo y además interesante en el paciente, se puede lograr y lo hemos hecho. Y así como eso, bueno, no podemos estar diciendo aquí al público en general que el biomagnetismo médico cura el cáncer. Sí se trata, pero algunas personas lo pueden librar, otras no. Ahorita, por ejemplo, tengo varias personas con cáncer en el consultorio y hay una persona de ellas que me sorprende. Cáncer de mama, tumor en el seno izquierdo, de recursos bajos. Y me sorprende porque le digo yo, mira, si realmente te quieres curar o tratar para ver qué podemos hacer con ese tumor, tienes que venir diario una semana. La siguiente un día sí, un día no. La tercera 3 días y hasta la cuarta, quinta cada 8 días. Lo que usted diga. Ni siquiera el precio de la consulta regatean. Hay gente con recursos que se les hace caro. Y esta mujer, así mira, nunca falló toda una semana. Yo creo que lleva en tratamiento aproximadamente un mes, alrededor de un mes. No le sale un punto ya de cáncer, pero cometió un error. Hace más de un mes se hizo un estudio en un hospital de gobierno y le iban a entregar los resultados en esta semana, que es hoy miércoles, el lunes pasado. Y le dijeron que tenía un cáncer muy agresivo, y que estaba en peligro de muerte. Pues regresó casi muerta al consultorio, ¿no? No, y ahora ya me duele el seno derecho. Y la revisé, le digo, te dije que de lo que te dijera no les creyeras, porque eso fue hace un mes y yo te he tratado un mes y hoy no tienes nada. Y la reviso y yo hasta me espanté, dije yo, pues son médicos, ¿no? Tiene un estudio. Nada, absolutamente nada. Creo que lo mejor que hice fue citarla a una terapia psicológica, porque finalmente el diagnóstico es el que mata. Ahorita aquí de lo que estamos hablando es de biomagnetismo, sin embargo hay un médico alemán que decía, porque ya se murió también, decía, la gente no muere de cáncer, muere por el diagnóstico. Y de cualquier enfermedad grave. Nada más te dicen, lo primero ya no duermen, ya no comen y adiós. Y el dolor. Y la verdad es que, justo como lo menciona doctor, porque igual han llegado a terapia, yo me especializo más en la parte emocional, pero sí es esta combinación entre lo que estás pensando, lo que estás sintiendo y cómo va reaccionando tu cuerpo. Y la realidad es que el cuerpo es tan mágico, tan maravilloso, que va presentando esta sintomatología, pero si algo me apasiona y amo del biomagnetismo es eso, que no trabajas solo con la sintomatología, sino que vas al punto, que vas al origen. Es como en Doctor House, ¿no? Que es como te sale una cosa, pero lo que lo está detonando no es eso que aparentemente puede ser, sino que realmente es profundizar e ir descubriendo qué es lo que lo está justo presentando. Y en el tema, como dice, del cáncer, tiene mucho que ver. Nosotros nos ponemos al servicio y acompañamos a las personas y lo hacemos a través de los imanes, de la terapia, etc., pero mucho tiene que ver con
la intención y lo que también tenga el paciente, ¿cierto? Y a Así manera es. general, como que en toda la sintomatología y enfermedades, si un paciente hace suya la enfermedad, si un paciente se conecta con la enfermedad y no la quiere soltar, es difícil de repente como poder ahí impulsarlo, ¿cierto? Así es, normalmente yo les comento también en el consultorio y en los cursos que nosotros en el consultorio nos dedicamos a tratar a la gente de manera integral, ¿sí? Porque te voy a decir una cosa, una gran mayoría de los que están en esto no lo hacen así. Nos convertimos en colocaimanes y listo y ya. Yo tengo un caso. A veces no quiero hablar de psicología cuando estamos en esto, pero se presta. Llega una señora al consultorio que le duele aquí, le duele allá y la reviso una vez y dos veces y la señora no mejora. Una tercera y no. A ver, señora, usted tiene algo. ¿Qué le pasa? Nada, nada, señor. Pues su cuerpo dice otra cosa, ¿eh? Usted está viviendo un gran problema. Bueno, es que mi esposo no trabaja y yo lo tengo que mantener. Desde ahí, ¿no? Empezar con su discurso, ¿sí? No, ¿y qué cree? Todavía peor. Es que ahora ya me llevó a su mamá a vivir con nosotros y yo los tengo que mantener a todos. Entonces sí le pasaba algo, ¿verdad? Y empiezan a hablar. Y al final de cuentas, ¿qué cree? Se embaraza mi hija. Entonces ya tenía 3 problemas en uno. A veces, aunque no sea psicólogo, la gente habla y se sana, ¿sí? Porque ya habló y ya le ponen los imanes y así rápido se recupera. Entonces, es muy importante la gente que tenemos experiencia ir al origen, tratar a la gente de manera integral, no superficialmente, te coloco los imanes donde te duele y ya, no. Hay que hacer un buen trabajo, profesionalmente yo les digo. Y éticamente. Exactamente. Ahora, otra de las preguntas que también suelen hacer mucho es ¿cuántas sesiones necesito? ¿No? O sea, y ahí... Esa pregunta es muy importante porque algunas personas han aprendido de internet y dicen, pregúntale al cuerpo cuántas sesiones y sí puede responder. Pero acuérdense, hay variables. ¿Qué decía el doctor House? Todos los pacientes mienten, ¿sí? Por lo tanto, si tú le dices a un paciente, su cuerpo me dijo que 3 sesiones, por lo tanto la persona está esperando que las 3 sesiones la des de alta y resulta que no se ha sanado. Necesita una cuarta, una quinta sesión. Ay, usted me dijo, pero no había platicado que se había puesto una parapeta de aquellas, o se había metido en problemas de otro tipo, o que se había tomado la cerveza o la copa con mucho hielo, ¿sí? Esas variables nosotros no las podemos controlar. Por lo tanto, yo lo que les digo es, todo depende de la respuesta de tu organismo, porque entonces me estoy comprometiendo a que soy aparentemente adivino y no lo soy, solo porque le pregunto al cuerpo. Yo me acuerdo mucho de la universidad, hay variables. Exactamente. Y hace rato igual platicábamos sobre el tipo de cuerpo y la química de si el cuerpo es más alcalino o es más ácido, ¿no? Y esto va a depender ahí justo de cuál va a ser la pierna que nos va a responder, ¿cierto? Exactamente. Las personas generalmente estamos sanas. Tenemos un pH alcalino, máximo 7.3, quizás 7.4 y hasta ahí. Nos podemos mantener sanitos. Pero si nuestro cuerpo está ácido, es la base, es el campo fértil de la enfermedad. Ahora, ¿cómo se puede dejar de ser ácido o cómo se puede ser alcalino? Pues principalmente la alimentación, ¿no? Si yo diariamente me tomo mi Coca-Cola de 2 litros, mis papas y mis churritos y todo eso, pues voy a tener un pH ácido. Si independientemente de eso, mi comportamiento, mi estilo de vida es de estrés, pues imagínate mi cuerpo cómo va a responder, ¿no? Finalmente siempre estaré ácido y estaré creando un campo fértil para los microorganismos patógenos de todo tipo. Entonces, por eso es tan importante, medio escuché que la señora hablaba de la alimentación, es fundamental, ¿sí? La alimentación,
Así como la alimentación física, pues también la alimentación mental. Y emocional. Exactamente. Y en los imanes también sabemos el tema del gausaje, ¿cierto? Sí, sí. Platíquenos más de este tema. Bueno, estos imanes tienen aproximadamente 12.000 gauss, que son los que generalmente usamos. No está demostrado, pero yo pienso que entre más grande, entre más gausaje, mejores resultados, siempre y cuando sea del cuello para abajo. De aquí para arriba no, puros pequeños. Porque algunas personas también compran imanes, pero muy pequeños. También la literatura dice que a partir de 1000 gauss la gente puede sanar. Pero a veces hay bacterias que no se quieren ir. Un ejemplo de ellos es el Helicobacter pylori, que causa la acidez. Le pones imancitos, ni se mueven. Ah, no, entonces yo pienso, pues le pongo una carga muy grande, ¿no? Sí. De acuerdo al sapo de la pedrada, ¿no? Y bueno, no lo puedo demostrar, pero yo pienso que entre más gausaje, mejor. Otras bacterias muy agresivas, es la del neumococo, que se coloca aquí abajo, igual. Y no se diga el coronavirus, no en la cabeza, pero sí de aquí para abajo. Entonces sí es importante el gausaje, sí, pero pues a veces hay personas que no quieren invertir, porque es una inversión, es un gasto, ¿sí? Y además después, si tiene muchos imanes también, se pierde, no sé por qué, pero te quedas sin nada. Hay que volver a invertir. Así es. ¿Y qué es la radiestesia? La radiestesia, bueno, no es mi ramo, sí lo estudié, pero no lo practico. Okay. En general te puedo decir que es la utilización del péndulo, ¿no? Con el péndulo también se pueden hacer rastreo, pero si te practicas a la radiestesia y tienes gran práctica con el péndulo, pues lo puedes hacer. Yo los trato de centrar que nos metamos de lleno a biomagnetismo. No, pero es que yo lo puedo hacer. Bueno, pues si lo puedo hacer bien, está bien. Pero la radiestesia tiene otras cosas, ¿no? Por ejemplo, te habla de gemas, de piedras. A ver, te pongo imanes o te pongo piedras, ¿sí? O te checo con el brazo o te checo con los pies. Entonces tienes que elegir, tienes que tener un aprendizaje de una disciplina aprendida al 200%. De lo contrario vas a sufrir porque no vas a saber cómo. Hay quien dice también que va a utilizar la acupuntura, que porque de ahí salieron los pares para esto. Yo le digo, te la compro, órale. Pero a ver, no se trata de eso, pero es una analogía. A ver, la persona tiene COVID y yo la voy a atender con mi magnetismo. Y acá en la otra mesa tienes a otra persona con COVID y tú atiéndelo con lo que me dices. A ver quién tiene mejores resultados. Pues es obvio, el biomagnetismo médico es lo máximo para mí. Con la acupuntura es buena y un respeto a todos los que han estudiado todo esto, ¿no? Pero no podrían resolver un problema de COVID, igual a radiestesia, no podría. O sea, todas las terapias son buenas, ¿sí? Pero la que tú tengas, apréndetela al 200% y a partir de ahí puedes hacer lo que quieras. Por ejemplo, nosotros hemos encontrado que el biomagnetismo en primer lugar, los complementos para nosotros son los herbolarios y solo para acelerar la curación o la medicina ortomolecular. Tuve una experiencia hace años, fueron 7 personas al consultorio y díganme qué se les ofrece. Venimos a ver si nos puede dar un curso a nosotros 7. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Es que nosotros venimos de Chapingo. Tampoco hablo mal de Chapingo, porque yo soy de Chapingo. Les enseñaron 7 disciplinas de medicina alternativa. Dentro de ellas magnetoterapia, que no es lo mismo. ¿Cómo se llama lo de los pies? Auriculoterapia, no sé, todas esas. Perdón que lo interrumpa. ¿Y cuál es la diferencia en magnoterapia? Ahorita te lo explico. Y entonces ya salieron de ahí y llegan a sus consultorios y llega el paciente y ¿ahora qué hacemos? Magnetoterapia, herbolaria o ¿cuál? ¿Qué hacemos? O biomagnetismo o todo junto. Pues estaban en un problema. Le digo, bueno, si vienen aquí yo les voy a enseñar biomagnetismo médico,
no vamos a hacer otra cosa más que eso. Pues eso es lo que queremos, que a partir de ahí podamos hacer algo. Pero no todo junto, eso no es posible. O si es posible, pues el paciente va a decir, bueno, ¿qué tanto me ponen? A ver, ponle, no sé, agujas, luego imanes. Pues, ¿cómo crees? Pero además te dice la gente, yo vine a un tratamiento de biomagnetismo médico, ¿sí? Aprovechando y te explico cuál es la diferencia. Incluso estoy escribiendo un libro sobre esto porque hay mucha confusión. La magnetoterapia es lo comercial que encontramos allá afuera. Pulseras, almohadas, colchones. ¿Qué hace la magnetoterapia? Puede eliminar un dolor y la inflamación, pero solo utilizan un polo. En primer lugar, esa es la diferencia. En la magnetoterapia utilizan un polo. Nosotros utilizamos dos polos para formar un campo magnético. Y lo mismo sucede, no, que con esto se puede mejor. Pues yo lo dudo porque de repente escucho que dicen, vamos a formar la flor de quién sabe aquí con imanes en la cabeza y en la espalda y en el estómago, la flor de quién sabe cuánto. Y así muchas cosas. Y yo los veo y digo yo, tan sencillo está, rastrear el sistema digestivo, ya, pones un par de imanes, adiós. Una diarrea, por ejemplo, rapidísimo. La magnetoterapia no puede sanar eso. La diferencia es que el biomagnetismo médico elimina enfermedades o elimina microorganismos y eliminando al mismo tiempo la enfermedad. La magnetoterapia no, ¿sí? Pero sí, solo con la sintomatología. Exactamente, me golpeé aquí, me pongo el imán, sí se va a desinflamar, sí va a eliminar el dolor, pero la diferencia está que nosotros buscamos el par biomagnético que se forma en un traumatismo físico. Okay. ¿Sí? Imán negativo en el dolor, imán positivo en el riñón del mismo lado, porque hizo un par biomagnético. ¿Sí? Y lo explico de una manera muy sencilla. El par biomagnético se forma dentro del cuerpo. Vamos a combatir al par biomagnético con un par de imanes al par biomagnético, cosa que no sucede en la magnetoterapia, ¿sí? Yo no critico esa parte de manera mala, por decir, porque esa fue la base. El doctor Roy Meyer, que fue el maestro del doctor Gois, eso hacía, la magnetoterapia. Y después de ahí viene el descubrimiento del par biomagnético, ¿sí? Entonces, tampoco se puede criticar a la acupuntura porque de ahí sacaron algunos pares, pero insisto, pares biomagnéticos. Esa es la gran diferencia. Todo lo demás, bienvenido y qué bueno que existió porque de ahí se tomaron muchas cosas. Incluso en los libros del doctor Gois habla del doctor Pallares, que fue el precursor hace muchos años de los imanes, pero en relación a la magnetoterapia, no al biomagnetismo médico, que fue el descubrimiento del doctor Isaac Gois Durán. Okay. Doctor, ¿qué podría compartir justo a la audiencia en cuanto a todo lo que viene siendo su expertise, su experiencia? Una frase que pueda como dejarlos pensando, penetrar en su sistema. No deseches lo que no conoces. Eso sería el mensaje general, porque cuando algunas personas les hablan de los imanes, dicen, los imanes, eso no sirve. Entonces, yo incluso quisiera decirles, no deseches lo que no conoces, date la oportunidad de hacerte un rastreo y verás cómo te sanas. A mí me han dicho hasta de grosería, ¿no? Pues a ver qué resulta esta fregadera, en otras palabras. Pero eso es lo que yo puedo transmitirle a la audiencia, porque también hay que entender que la gente en general, es más, el mundo está casado con la medicina alópata. Yo les digo y les quiero hacer ver que, con todo respeto a los médicos, no son dioses. Sin embargo, muchas veces nosotros los vimos también como lo que diga el médico, aunque esté equivocado, lo que diga el médico y lo que diga el médico. Entonces, esa cultura yo no la voy a quitar. La gente tiene que decidir por sí misma qué hacer. Por ejemplo, la medicina
alternativa en México está como prohibida, ¿no? Hablando de herbolaria y estas cosas. Yo digo, pues aunque la prohíban, el pueblo es el que va a decir. No soy político hablando de pueblo, pero finalmente cada quien decide a dónde ir. En lo personal, pues yo tengo la medicina desde hace 20 años. Rara vez voy al médico, ¿sí? Hacerme un examen, pero no más. Entonces, la gente piensa así, incluso en México. La gente, por ejemplo, dice que aquí en México es donde menos se conoce. Yo viajé a Sudamérica y allá el auge es mayor. No se diga en España, Estados Unidos. Y aquí es donde menos. ¿Por qué? Por la industria farmacéutica. Aquí está muy protegida la industria farmacéutica. Y digo yo, bueno, por una parte está bien, ¿no? Pero el día de hoy se ha convertido en eso precisamente, en una industria que a mucha gente no le gusta, pero existe y nosotros no la vamos a cambiar. Pero lo que sí podemos hacer es, con resultados, hacer ver a la gente que esto es una alternativa y para mí la mejor y que de verdad pueden solucionar un problema que no han solucionado en años. Eso es lo que puedo decir. Pruébenlo. Como ya escucharon justo al doctor, si aún no lo conocen, si aún no han experimentado, si aún no han vivido esto antes de juzgar, vívanlo, conózcanlo y de ahí ya tomarán su decisión. Exactamente. Si es para ustedes o no. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en este día. Muchas gracias por compartir su conocimiento, su experiencia. ¿Hay algo más que le gustaría Pues nada agregar? más decir el teléfono del consultorio, pues si alguien nos está escuchando o después y sus nos redes escuchan, sociales. sí podremos decir que 55 26 28 21 38 y 55 53 61 15 63. Nuestras redes sociales en Facebook dice Biomagnetismo, Bioenergética, Capacitación. Y en Instagram dice Cursos Biomag. Ahí nos encontrarán muchas fotos donde estamos en el centro médico, todo el año dando cursos y también en muchas ocasiones damos cursos en el consultorio, que tenemos un salón para eso. Así es que están invitados a que hagan cualquiera de estas cosas, una consulta o un curso, lo que ustedes quieran. Así es que muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Pues ya escucharon al doctor, dónde lo pueden encontrar, si quieren tomar tanto una sesión o también si ustedes se quieren compartir en terapeutas como yo. La verdad es que yo disfruté muchísimo. En mi caso fue como padre porque estábamos justo en pandemia. Entonces para mí fue así de yo quiero estudiar, no quiero estar encerrada. Entonces fue pandemia y tomar clases, dije, de aquí soy. Y la realidad es que durante todos estos años ha sido algo que me ha funcionado muy bien. Todo el material que dan es buenísimo y pues véanme, aquí estoy al servicio. Entonces no se olviden, ya tienen el contacto y pues bueno, yo soy Bel Carrillo. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales como Libertad y Bienestar Emocional y escucharnos en el podcast por Spotify como Brillas 333. Agradezco al doctor, a todo su equipo que nos acompañó igual el día de hoy y también quiero hacer un agradecimiento a nuestra productora que es Is The Hit y también al equipo de Move que nos prestan las instalaciones para poder grabar este podcast. No se olviden de escucharnos en el siguiente capítulo.